Te cuento 3 historias de la chica que se suicida. Era un día lluvioso y un grupo de personas estaban esperando el autobús para volver a casa, hasta que vieron a una joven mujer de 30 años que se lamentaba por una pérdida amorosa. La mujer se tira a un río que estaba muy cerca, las personas quedaron impactadas por lo ocurrido, luego llamaron a la policía para informar lo ocurrido, pero al llegar al lugar, la policía no encontró rastro de la mujer por ningún lado. Los pasajeros no se explican dónde había quedado aquella mujer que se había lanzado al río. Se cuenta que hace mucho tiempo había una joven mujer de 30 años que vivía en la Ciudad de México, perdió a su marido en un accidente automovilístico, mientras él se dirigía hacia el trabajo. Aquella mujer nunca pudo superar la muerte de su marido. Así que ella, llena de tristeza y de dolor en su corazón, así que en un día lluvioso, aquella mujer se lamentaba por la pérdida amorosa de su marido y harta de seguir viviendo, se arrojó a un río para acabar con su vida. Cuenta la leyenda que su espíritu atormentado siempre se aparece en el Día de Muertos para lanzarse al río nuevamente. Ya que su alma no ha encontrado el descanso y sigue lamentándose aún después de muerta de la pérdida de su marido, lo que hace que cada Día de Muertos, ella se arroje al río de la misma manera como ella perdió la vida. La bruja del pueblo de Transilvania. En el siglo XVI en Transilvania habitaba una temible bruja que era temida por todo el pueblo de Transilvania. Aquella bruja utilizaba su magia para sus actos malvados, secuestrando niños y a inocentes, logrando torturarlos, matarlos y cocinarlos a su gusto, incluso usaba sus huesos para hacer pociones que usaba en sus siniestros rituales de magia negra. Una noche el pueblo se cansó de sus fechorías y que ella siguiera matando a las personas del pueblo, en especial los niños. Así que ellos, en un acto de venganza, decidieron quemarla, lograron atraparla mientras dormía y la amarraron a un palo y lograron quemarla viva por completo, pero antes de su muerte, la bruja les puso una terrible maldición al pueblo. La maldición se trataba que un día vendría una terrible desgracia a ellos. Tiempo después, su maldición comenzó a surgir efecto porque 15 niños que habían desaparecido del pueblo fueron encontrados muertos por causas desconocidas. Muchos dicen que fue a causa de la maldición que puso esa bruja antes de su muerte. Todo quedó en un gran misterio porque nunca lograron explicar cómo murieron y desaparecieron los niños. Muchos le echaban la culpa a la maldición de la bruja, pero pocos eran los que creían en esa maldición, aunque en el fondo sabían que todo aquello debía ser cierto, pero estaban demasiado asustados para reconocerlo. Desde entonces esa maldición lanzada por aquella bruja. Desde entonces ese pueblo, cada 20 años, 15 niños al azar desaparecen y son encontrados muertos por causas desconocidas a causa de la maldición de la bruja. Noche en el cementerio. Un grupo de amigos proveniente de la ciudad de Nueva York fueron al cementerio para hacer una prueba de valor, ya que querían ver quién era el más valiente entre ellos. Al llegar al cementerio, el grupo de amigos recorrieron por todas las tumbas del cementerio, pero nunca apareció nada. John, quien era uno de los más jóvenes del grupo, se había alejado del grupo y se había adentrado en la parte más profunda del cementerio. Mientras hacía su recorrido, mientras el helado viento le chocaba la cara y su corazón latía del temor, se encontró con una niña que le preguntó que por qué estaba aquí. El joven de primera se asustó, pero al ver que se trataba de una niña se tranquilizó, así que muy amable le dijo a la niña que él se encontraba en una prueba de valor que habían propuesto sus amigos. El joven le preguntó el nombre a la niña y la pequeña le dijo que se llamaba Margarita Salazar Montero, pero al caminar un buen rato con la niña, mientras conversaban de diversos temas y cuando estaba a punto de preguntarle a la niña de por qué estaba en el cementerio por la noche, la niña desapareció de la nada. El joven quedó extrañado y muy confundido, pero así que decidió buscar a la niña, ya que no era muy buena idea que una niña esté sola por la noche en un cementerio y mucho menos en este cementerio tan espeluznante. Mientras buscaba a la niña se fijó en la lápida de una tumba maltratada en la cual estaba el mismo nombre que le había dicho la niña. La lápida decía Margarita Salazar Montero, nació el 5 de abril de 1925 y murió el 30 de septiembre de 1937. Al percatarse que todo este tiempo había estado hablando con una niña fantasma, un trauma muy terrible se apoderó del joven, quien se llenó de terror y se largó del cementerio asustado, confundiendo a sus amigos. Se cuenta que después de aquella noche, el joven no pudo dormir por muchas noches seguidas. El trauma de haberse encontrado con una niña fantasma le afectó a ese pobre joven que 3 semanas después de su aterrador encuentro con aquella niña fantasma, entró en un ataque de locura que provocó que el joven se suicidara lanzándose al vacío para así terminar con su miserable vida atormentada. Tiempo después se descubrió que aquella niña murió a manos de malos cuidados de su hermano.
Desde que ella fue enterrada en ese cementerio, a cada persona que se le parece a su hermano, se le aparece y lo maldice indirectamente, mientras lo acompaña hasta que ella desaparece y hace que entre en un estado de locura y que al tiempo después se suicide lanzándose al vacío.